Un momento devocional con el pastor Víctor Manuel Buitrago. La túnica, el pozo y el Dios que acompaña. Esta es una reflexión bíblica y académica sobre Génesis 37. La historia de José es una de las narraciones más ricas, complejas y emocionalmente profundas del libro de Génesis. Su trama atraviesa los oscuros territorios del favoritismo familiar, la traición, el sufrimiento injusto, la providencia divina y la restauración final. A lo largo de los siglos, ha sido leída como una historia, ha sido leída como teología, como poesía y profecía, funcionando siempre como un espejo del alma humana. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en los relatos bíblicos, la tradición popular ha simplificado ciertos detalles, mientras que la investigación bíblica moderna ha recuperado matices que enriquecen profundamente la comprensión del texto. Entre esos detalles se encuentran dos elementos icónicos: la túnica de José y el pozo al que fue arrojado. Ambos han sido revestidos de interpretaciones simbólicas, de traducciones antiguas, de tradiciones rabínicas y lecturas cristianas que ven en José una figura anticipatoria del Mesías. Pero, ¿qué podemos afirmar con rigor? ¿Qué pertenece estrictamente al texto de la tradición y qué a la predicación devocional? Y sobre todo, ¿cómo puede esta historia seguir hablándonos hoy sin perder su belleza espiritual ni su fidelidad bíblica? Esta reflexión busca tender un puente entre ambos mundos: la precisión académica y la profundidad espiritual. Porque la verdad, cuando se presenta con belleza, no pierde fuerza. Al contrario, se vuelve aún más luminosa. Empecemos. Primero, la túnica, entre la filología y el simbolismo. El relato comienza con un gesto paternal que desencadena una auténtica tormenta familiar. Jacob le regala a José una ketonet pasim. Tradicionalmente, esta expresión se ha traducido como túnica de muchos colores. Dicha traducción proviene de la Septuaginta. La Septuaginta es la antigua versión griega del Antiguo Testamento. Esta traducción optó por una interpretación colorida, probablemente influida por la cultura helenística, donde las prendas multicolores eran un claro símbolo de estatus. Sin embargo, la filología hebrea moderna ha demostrado que pasim no significa necesariamente colores. La raíz pas se relaciona más bien con la palma. Sí, con la palma de la mano, o la de una planta, o la palma del pie, lo que sugiere una prenda de mangas largas que llegaba hasta las muñecas y los tobillos. En otras palabras, se trataba de una túnica aristocrática, en absoluto apta para el duro trabajo manual del campo. En 2 Samuel 13:18, esta misma expresión se utiliza para describir la vestidura de las princesas vírgenes, lo que refuerza la idea de una prenda de distinción y realeza. ¿Era de colores? Tal vez. ¿Era larga y de lino fino? Muy probablemente. ¿Era un símbolo indiscutible de favoritismo? Sin duda alguna. No obstante, afirmar que Jacob estaba
transfiriendo de forma oficial la primogenitura es ir más allá de lo que el texto autoriza. La escritura no lo menciona. Lo que sí afirma es que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, y la túnica era la expresión visible e hiriente de ese amor preferencial. En el mundo antiguo, la ropa no era solo una protección contra el clima, era identidad. Vestir a alguien con una prenda especial equivalía a otorgarle un lugar, un rol y un estatus superior. Para los hermanos de José, aquella túnica no era un simple regalo, era una declaración pública de que José ocupaba el lugar de preeminencia que ellos creían merecer por derecho de nacimiento. La túnica entonces se convierte en un símbolo de identidad otorgada, de gracia inmerecida y de conflicto inevitable. Segundo, el acto de despojar, la violencia contra la identidad. Cuando José llega al campo de Dotán, donde están sus hermanos que estaban pastoreando allí, el texto enfatiza que lo desnudaron de su túnica antes de arrojarlo al pozo. Este detalle trasciende lo puramente narrativo para volverse profundamente teológico. Antes de infligirle daño físico, lo despojan de aquello que representaba su posición de honor en la familia. Le quitan el símbolo de su identidad, de su dignidad y de su relación íntima con el Padre. En el contexto bíblico, despojar a alguien de sus ropas es un acto de humillación pública, de deshonra y violencia simbólica. Es una forma cruel de decirle a la persona: no eres quien dices ser, no mereces lo que llevas puesto, no tienes derecho a ese favor. La reflexión espiritual que suele derivarse de este pasaje es que el enemigo ataca en primer lugar nuestra identidad. Satanás es lo que siempre va a hacer. No constituye una exégesis literal del texto, no, pero sí representa una lectura pastoral sumamente válida. En la experiencia humana, el dolor suele comenzar cuando alguien cuestiona quiénes somos o cuando nos arrebatan aquello que sustentaba nuestra dignidad o valor social. La túnica de José se convierte así en el espejo de nuestras propias pérdidas: la reputación, la confianza, las relaciones o los sueños rotos. Sin embargo, la narrativa bíblica nos recuerda una verdad eterna. La túnica podía ser arrancada, pero el favor de Dios permanecía intacto. La identidad profunda de José no dependía de una fina prenda de tela, sino de un llamado divino que ningún hermano celoso tenía el poder de cancelar. Tercero, el pozo entre la historia y el Midrash. El segundo elemento icónico de esta trama es el pozo. Génesis 37:24 especifica de forma tajante que la cisterna estaba vacía, sin agua. El texto bíblico no hace mención alguna de serpientes ni escorpiones. Esa conocida idea proviene en realidad del Talmud, donde los sabios rabinos, en un ejercicio de interpretación, se preguntaron por qué el texto tomaba la molestia de aclarar que no había agua si ya había dicho que estaba vacía. Su respuesta midrashiga fue: agua no había, pero sí serpientes y escorpiones. Este comentario rabínico no pretendía ser una descripción histórica, sino una enseñanza moralizante. ¿Cuál era esa enseñanza? José no fue solo arrojado
a un lugar solitario, sino a un escenario de peligro inminente. El Midrash amplifica la crueldad y la gravedad del pecado de los seres humanos. Desde una perspectiva puramente histórica y geográfica, un pozo seco en el desierto podía efectivamente servir de refugio para alimañas. Pero el texto sagrado guarda silencio al respecto. Lo que sí nos asegura es que José fue confinado a un lugar profundo, oscuro y estéril. Una imagen que en la literatura hebrea se asocia inevitablemente con la muerte, el abandono y el caos. Aunque la palabra bor, que es cisterna o pozo, se usa a menudo de forma metafórica para referirse al Seol, que es el abismo de los muertos, en este pasaje tiene un sentido literal. No obstante, la resonancia simbólica es innegable. José desciende a un abismo que representa la muerte social, la soledad absoluta y la impotencia. Es un descenso extremo que anticipa su posterior ascenso, un patrón de humillación y exaltación que se repetirá a lo largo de su vida y que, siglos más tarde, la iglesia primitiva identificaría como una sombra profética del Mesías. Cuarto, José como figura de Cristo, una lectura legítima. La tradición cristiana ha visto, con justa razón, en José un tipo de Cristo. Esta lectura no es exegética en el sentido estricto, sino tipológica. Reconoce patrones y diseños teológicos que se repiten con precisión a lo largo de la historia de la salvación. José es enviado por su padre a buscar a sus hermanos. Es rechazado por los suyos. Es vendido por el precio de la plata. Es despojado de sus vestiduras y arrojado a la fosa de la muerte, acusado falsamente, encarcelado con criminales y finalmente exaltado a la diestra del trono para convertirse en el Salvador de las naciones. Tremendo simbolismo, ¿verdad? Estos paralelismos no son meras coincidencias literarias. El Nuevo Testamento nos invita a leer las escrituras hebreas como un conjunto de sombras e ilustraciones que apuntan hacia la realidad de Cristo. José entonces se alza como un heraldo anticipado del Mesías, el justo sufriente que transitando la senda del dolor voluntario o involuntario es constituido en instrumento de vida eterna y salvación. Es fundamental, sin embargo, distinguir entre la intención primaria del texto y la posterior iluminación teológica. El autor del Génesis no estaba escribiendo conscientemente sobre Jesús. No obstante, la soberana providencia divina orquestó la historia de tal manera que la vida de José resonara matemáticamente con el Evangelio, demostrando que Dios redacta la redención con patrones que atraviesan los siglos. Quinto, el sufrimiento como camino, la pedagogía divina en la vida de José. Más allá de los debates filológicos, la historia de José es un monumento a la forma en que Dios opera en medio del sufrimiento humano. José no se nos presenta como un héroe perfecto o inmaculado. Inicialmente es un joven ingenuo, quizás carente de tacto, que aviva la envidia a sus hermanos al relatar sus sueños de grandeza. Sin embargo, el destino de su vida no quedó definido por sus imprudencias juveniles, sino por la implacable fidelidad de Dios. El pozo no supuso el punto final de su historia,
sino el doloroso inicio de su proceso de formación. José debe descender al pozo y del pozo a la esclavitud, de la esclavitud a la casa de Potifar, de allí a la oscuridad de la prisión y de la prisión a la cumbre del palacio egipcio. Cada descenso preparaba un ascenso equivalente. Cada pérdida desmantelaba su orgullo y abría una nueva puerta. Cada injusticia humana se transformaba en el escenario perfecto para la intervención soberana de Dios. La providencia en el libro de Génesis no es mágica, ruidosa ni inmediata. Es una fuerza paciente, silenciosa y persistente. Dios no intervino milagrosamente para evitar que José sufriera el despojo o la traición, pero operó de forma invisible para transformar ese sufrimiento en un viñedo de vida. La magistral declaración que José pronuncia años más tarde ante sus postrados hermanos resume la médula teológica de todo el relato. Miren lo que dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El mal es real y golpea con fuerza, pero jamás tiene la última palabra. Sexto, identidad que permanece más allá de la túnica y del pozo. Si la túnica representa la identidad que los hombres nos otorgan o nos quitan, y el pozo simboliza el lugar de crisis donde esa identidad parece diluirse por completo, la madurez de José nos enseña que la verdadera identidad del creyente no puede depender de las circunstancias externas. José lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Perdió su túnica de favor, perdió su libertad, su reputación de hijo amado y el calor de su hogar. Sin embargo, hubo algo que ninguna fuerza humana pudo arrebatarle: su integridad intachable, su fe inquebrantable, su don espiritual y su profunda sensibilidad hacia la voz de Dios. En cada una de las estaciones de su dolor, José se comportó como un hombre que sabía que su existencia no estaba a merced de los hombres, sino resguardada en las manos del Altísimo. Él no permitió que las etiquetas de esclavo o prisionero definieran su valor. No se definió por lo que le habían quitado, sino por aquel que permanecía a su lado. Y fue precisamente esa sólida certeza interior la que lo preservó de la amargura, capacitándolo años después para perdonar con generosidad, gobernar con una sabiduría descomunal y descifrar los hilos divinos detrás de la traición familiar. Séptimo, una palabra para nosotros cuando la vida nos despoja. Es inevitable que en algún recodo del camino todos experimentemos el desgarro de ver despojada nuestra propia túnica. Una relación que se quiebra, un empleo que se pierde sin justificación, una reputación que es pisoteada por la calumnia, o un gran sueño ministerial o profesional que parece evaporarse. Todos hemos habitado en algún momento la frialdad de un pozo seco. Temporadas de densa oscuridad, incertidumbre asfixiante y temor al futuro. En esos abismos, las voces de la culpa o del enemigo, tanto internas como externas, se encargarán de repetirnos que nuestro valor ha caducado, que hemos dejado de ser los favoritos y que la fosa será nuestra tumba definitiva. No obstante, el testimonio de Génesis se levanta hoy para recordarnos que la túnica no es la que define al hijo y que el pozo jamás dictamina su destino final. Dios no necesita de ropajes lujosos ni de la aprobación de tus pares para revestirte de su propósito. Él no utiliza los pozos para destruirte, sino como talleres de aislamiento para forjar tu carácter y vaciarte de ti mismo.
El Señor no depende de la simpatía de tus hermanos para introducirte en el palacio. Él, Dios sabe cómo levantarte con gloria desde la más profunda de las prisiones. La identidad que el cielo te ha otorgado no puede ser arrancada por manos humanas. La gracia soberana que Dios ha derramado sobre tu vida no puede ser bloqueada ni anulada por la envidia ajena. El sueño que el Espíritu Santo sembró en tu alma no morirá asfixiado en el fondo de ninguna cisterna. Octavo, el Dios que desciende al pozo. Finalmente, la odisea de José nos conduce hacia una verdad teológica aún más deslumbrante y consoladora. Nuestro Dios no es un mero espectador cósmico que espera pacientemente arriba a que salgamos de la crisis. No, Él es el Dios que desciende con nosotros al pozo. El Dios de la Escritura es el Dios que acompaña, que sostiene en el anonimato y que transforma desde adentro. El texto bíblico reitera como un estribillo sagrado que el Señor estuvo con José, estuvo con él en el fondo de la cisterna, en la servidumbre de la casa de Potifar, en los grilletes de la cárcel y en el esplendor del trono egipcio. Y en la plenitud de los tiempos, esta maravillosa teología de la presencia se revistió de carne y sangre en la presencia del Señor Jesucristo. Dios mismo descendió de forma voluntaria al pozo más profundo e inmundo de la condición humana. Él bajó al pozo de nuestro pecado, de nuestro quebrantamiento y de nuestra muerte, experimentando el despojo absoluto para poder rescatarnos definitivamente. José fue extraído de la fosa para preservar la vida física de su familia. Cristo emergió con poder de las entrañas de la tumba para regalar salvación y vida eterna a toda la humanidad. El desafío de la fosa y el escrutinio de nuestras túnicas como parte final. La historia de José no necesita de adornos artificiales ni de exageraciones folclóricas para conmover y quebrantar nuestro corazón, no. Hemos descubierto que la túnica no requiere de colores estridentes para denotar el peso de su significado, ni el pozo necesita albergar escorpiones legendarios para volverse un escenario aterrador. La belleza sobrecogedora de este relato bíblico radica en su cruda honestidad. Nos revela a un Dios experto en trabajar con lo pequeño, con lo roto, con lo injusto y lo sepultado. Él toma con delicadeza soberana las túnicas rasgadas de nuestra vida y las cisternas vacías de nuestros fracasos para pavimentar el camino hacia el cumplimiento de sus eternos propósitos. Las vestiduras de nuestros logros terrenales pueden sernos arrebatadas en un instante. La fosa de la prueba puede tornarse insoportablemente profunda y oscura. Las heridas causadas por la traición de quienes debían amarnos pueden arder en lo más íntimo del alma. Sin embargo, el sueño divino permanece inalterable y el Dios que lo originó permanece aún más firme a nuestro lado. Porque en última instancia, Génesis 37 no pretende ser la biografía de un héroe hebreo, ni la crónica de una prenda lujosa, ni el lamento de una cisterna en el desierto. Es la revelación progresiva del carácter de Dios omnipotente que se especializa en transmutar el mal en bien, la pérdida trágica en un diseño perfecto y el sufrimiento temporal en una gloria eterna de salvación. El desafío para ti hoy es: esta verdad no puede quedarse en mero deleite intelectual o teológico. Nos exige una respuesta urgente. Si hoy te encuentras en el fondo de un pozo, despojado y traicionado, la palabra del Señor te confronta.
¿Seguirás llorando por la tela de la túnica que te arrancaron o fijarás tus ojos en el Dios invisible que está sentado contigo en la oscuridad de la fosa? ¿Permitirás que el silencio del pozo mate tu fe o dejarás que mate tu orgullo para que emerja el carácter de Cristo en ti? No maldigas tu temporada de anonimato y despojo. Los hombres pueden quedarse con tu túnica, pero jamás podrán quedarse con tu Dios. El pozo no es tu cementerio, es tu crisol. Mantén tu integridad, abraza tu proceso y confía ciegamente, porque aquel que te dio el sueño es el mismo que hoy desciende contigo a las profundidades para asegurarse de que tu historia no termine en el olvido, sino en el cumplimiento de su gloria. Porque recuerda que hemos sido hechos y formados para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuál es tu túnica? ¿Cuál es tu pozo? Recuerda que el Señor está con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por vernos. No olvides suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.